Hola y bienvenidos al podcast de Wemba, creado por José Ramón Pérez Agüera, CTO de Mercadona Tech, donde hablamos de desarrollo de producto en el mundo real. Hoy nos metemos de lleno con un gigante, con Apple, porque últimamente ha habido noticias bastante sonadas sobre su caída en bolsa. Sí, bastante llamativas, la verdad. Claro, y la pregunta es inevitable. ¿Cómo una empresa que parecía imparable llega a esta situación? Queremos indagar un poco en lo que parece un cambio de fondo, ¿no? En su estrategia, en su cultura, durante la última década más o menos. Vamos a empezar con el dato que ha hecho saltar las alarmas, porque es que es muy fuerte. Apple ha perdido, ojo, 1,1 billones de dólares de valor en bolsa en solo 4 meses. Una barbaridad. Es una caída del 28%. Para hacernos una idea, esto es más que el PIB de muchísimos países. Y claro, ha perdido el trono. Ya no es la más valiosa. Ahora están Nvidia, Microsoft. Sí, un golpe simbólico importante. Desde luego. Pero, a ver, yo creo que es importante entender que esto no es algo que haya pasado de repente en 2024 y ya está. Claro, no es de la noche a la mañana. No, para nada. Esto parece más bien la culminación, ¿no? La punta del iceberg de un proceso que viene de lejos. Muchos lo sitúan, en 2011. Con el cambio de liderazgo, claro. La muerte de Jobs, la llegada de Tim Cook. O sea que llevamos más de 10 años con este cambio gestándose. Exacto, más de una década. Ahí, bajo la superficie del éxito financiero, que seguía siendo enorme, pero algo estaba cambiando por dentro. Esa perspectiva cambia mucho las cosas, la verdad, porque nos lleva a pensar en las filosofías enfrentadas. Por un lado, Steve Jobs. Su idea era, clarísima. Sí, muy directa. Haz productos geniales y el dinero vendrá solo. Y el famoso consejo que le dio a Cook, no pienses qué haría yo, haz lo correcto. Ujú. Y para Jobs, lo correcto era innovar. Siempre el producto. Totalmente. Hay una anécdota que lo refleja muy bien, ¿no? En 2010, Apple tenía una caja enorme, unos 27.000 millones de dólares, Una pasada para la época. y Jobs, R que R. Se negó a usar ese dinero para dividendos o para recomprar acciones. Decía que no, que el valor se creaba haciendo cosas nuevas, productos revolucionarios, no repartiendo el dinero. Esa era su visión. Incrementar el valor intrínseco de la empresa, no solo el precio de la acción a corto plazo. Y aquí es donde, con Tim Cook, parece que la cosa da un vuelco, pero radical. Y además, muy rápido. Pues sí, fue un cambio drástico y rapidísimo. Solo 6 meses después de la muerte de Jobs, ¡zas! Primer programa de dividendos y recompra de acciones en, creo que 14 años. 14 años. El plan inicial ya era potente, 45.000 millones, pero es que lo que gastaron al final fue casi el doble, casi 80.000 millones de dólares. 80.000 millones. Eso es una declaración de intenciones muy clara. Totalmente. Un cambio de rumbo financiero en toda regla. Y claro, esta nueva estrategia atrajo a gente nueva, a inversores que antes, pues como que pasaban de Apple, ¿no? Exacto. Cambió la percepción en Wall Street. El caso más claro es el de Warren Buffett. El oráculo de Omaha. Ese mismo. Famoso por no tocar las tecnológicas. Decía que eran impredecibles, volátiles. Ya. Pues con Cook al mando, Buffett mete 1.000 millones en Apple. 1.000 millones. Con Jobs, ni un euro. Increíble. El mensaje para el mercado fue rotundo. Apple ya no era solo la empresa loca de la innovación. Ahora era también, y quizás sobre todo, una máquina de hacer dinero. Predecible, sólida. Casi un valor refugio. Algo impensable antes. Claro, pero cambiar esa percepción fuera suele implicar cambios dentro. ¿Cómo afectó esto a la cultura interna? Sobre todo al diseño, que era el corazón de Apple con Jobs. Pues afectó, y mucho. Según cuentan, el impacto fue profundo. Jobs estaba obsesionado con el diseño. Iba al estudio casi cada día, dicen. Se metía en todo. Sí, era su territorio. Cook, en cambio, perfil más de operaciones, finanzas, pues iba una vez al mes como mucho. Y eso, quieras que no, manda un mensaje muy claro a toda la empresa. Las prioridades estaban cambiando. Y figuras clave de la era Jobs, como Johnny Ive, el diseñador estrella. Muy bueno. Para lanzar el Apple Watch, Ive quería posicionarlo como un objeto de lujo, de moda, no solo tecnología. Entiendo. Propuso un desfile de moda, algo potente. Unos 25 millones de dólares de presupuesto. Pues Finanzas dijo que no, que era un gasto innecesario. Que Finanzas le diga a Ive que algo para posicionar un producto clave es innecesario. Eso sí que es un cambio de paradigma. Total. Parece ser, la primera vez que una visión de diseño y marketing tan ambiciosa chocaba con los de los números.
y los de los números ganaron. Vaya. ¿Y las consecuencias? Pues, según se dice, desmotivación. Para Ive, para su equipo. Empezó a trabajar más desde casa, menos implicación. Muchos lo ven como una señal. La innovación, el diseño, ya no eran lo más importante, lo incuestionable. Mandaba más el pragmatismo financiero. Y claro, cuando la innovación deja de ser el centro, eso se acaba viendo en los productos. Entre 2014 y 2017 vimos el iPhone 6, 6S, 7, 8. Y la sensación general, incluso para los fans, era de más de lo mismo, ¿no? Efectivamente. Faltaban saltos cualitativos. Eran buenos móviles, pero muy parecidos entre sí. Ya. Y ahí es donde entra de lleno la estrategia financiera. Si no puedes o no quieres revolucionar el producto, buscas otras vías para crecer. La más directa, subir precios. Y vaya si subieron. Con Jobs, el iPhone costaba unos $650. Durante 7 años, ¿eh? Relativamente estable. Sí, sí. Pero con Cook, la cosa cambió. La escalada fue muy clara. El punto clave fue el iPhone X, en 2017. El de los $1.000. Exacto. Rompió esa barrera, más de un 30% de subida de golpe. Y la tendencia siguió. En 2023, el más caro ya andaba por $1.200. Incluso el modelo barato subió un 40% en un año. Madre mía. Si miras el precio medio del iPhone vendido, pasó de $657 en 2016 a casi $980 en 2024. Casi $1.000 de media por iPhone. Parecía la gallina de los huevos de oro. Subir precios funcionaba. Cada trimestre mejores resultados. Pero claro, eso tiene un límite, ¿no? Claro. No puede subir precios indefinidamente si el valor que percibe el cliente no sube en la misma medida. Te apoyas en la marca, en la lealtad, pero al final la cuerda se tensa. Y los últimos datos sugieren que quizá Apple está llegando a ese punto. Pero sí hay un área donde este cambio de prioridades, de la innovación a las finanzas, ha sido especialmente preocupante. Es la inteligencia artificial. Y es curioso porque Apple fue pionera con Siri en 2011. Es una ironía tremenda, ¿sí? Lanzaron Siri y parecía que iban a liderar la IA conversacional, pero se quedó ahí. Estancada. Ya en 2017, fíjate, los estudios decían que Siri acertaba un 62% de las veces. Google Assistant ya estaba en el 90%. ¡Qué diferencia! Y luego llegó ChatGPT en 2022 y bueno, se hizo evidente el retraso enorme que llevaba Apple, en un campo tecnológico que es, crucial hoy en día. Pero nadie adentro se daba cuenta. ¿En la dirección no veían la importancia estratégica de la IA? Aquí viene lo más llamativo. Sí se daban cuenta. Al menos el equipo de IA. En 2023 pidieron ayuda. Necesitaban inversión fuerte para competir. Ajá. Pidieron dinero para comprar unas 50.000 GPUs. Las tarjetas gráficas que hacen falta para entrenar estos modelos de IA tan potentes. Unos $10.000 millones. 10.000 millones. Es dinero. Pero para Apple, y siendo algo tan estratégico, no suena descabellado. Para nada. Y de hecho, parece que Tim Cook, al principio, dijo que sí, vio la necesidad. Pero, otra vez, finanzas. No me digas. Bloquearon la inversión. Y el argumento fue, bastante descorazonador, parece. No hacen falta GPUs nuevas. Haced que los chips que ya tenemos sean más eficientes. Pero eso es ignorar cómo funciona esto, ¿no? Totalmente. Ignorar la escala del problema. Es que es difícil de creer. Bloqueas 10.000 millones para el futuro tecnológico, mientras gastas fortunas en otra cosa. Ahí les he dado. Es que la comparación es demoledora. Ese mismo año, 2023, que niegan la inversión en IA, Apple gasta $77.000 millones en recomprar acciones. 77.000 millones. Casi 8 veces más. Y no fue algo puntual. En 2024 anunciaron otro programa de recompra de 110.000 millones. Récord mundial. Es que no tiene sentido. 10.000 para IA es mucho, pero 110.000 para recomprar acciones está bien. La prioridad parece clara, ¿no? Contentar al accionista a corto plazo por encima de la inversión a largo plazo. Y si comparas con los rivales, es peor aún. A ver. Mientras Apple hacía esto, mira la inversión en I+D de otros. Amazon, 85.000 millones. Google, 45.000. Meta, 39.000. Todos apostando fuerte por el futuro, por la IA. Con esas cifras, el resultado actual era casi esperable. Pues sí, el resultado es el que vemos.
Todos esos competidores tienen ahora una IA mucho mejor que la de Apple. Se confirma la advertencia de Jobs, ¿no? Parece que sí. Cuando priorizas las finanzas sobre el producto, acabas perdiendo en los dos sitios. Entonces, volviendo al principio, a esa caída de 1,1 billones, es la factura que le pasa el mercado a Apple por este cambio de rumbo. La profecía de Jobs cumplida. Es duro decirlo así, pero los hechos apuntan en esa dirección. A ver, hay que ser justos. Tim Cook multiplicó por 10 el valor de Apple. Es una hazaña financiera brutal. Sí, eso es innegable. Pero, ¿a qué coste? Pues parece que a costa de erosionar lo que hacía única a Apple. Esa capacidad de innovar, esa obsesión por el producto. El caso de Siri es que es muy claro. Una empresa que lo cambió todo. Música, teléfonos, ordenadores. Y ahora no puede competir en asistentes de voz. Exacto. Siri es el ejemplo perfecto. Demuestra cómo desviarte del foco principal, priorizar la optimización financiera sobre la inversión en tecnologías clave, te puede pasar factura a largo plazo. Incluso si eres el líder. El éxito pasado no te asegura nada. Vale, pues después de este repaso, ¿qué lecciones sacamos? ¿Qué aprendizajes nos deja esta historia? No solo para Apple, para cualquiera. La primera parece clara. El producto, el usuario. Eso no se negocia a largo plazo. Totalmente de acuerdo. Puedes tirar de marketing, de subir precios. Un tiempo. Pero al final, si no das valor real, el mercado te ajusta. Tarde o temprano. El camino sostenible, sobre todo en tecnología, es obsesión por el producto y el usuario. Ponerlos en el centro. Siempre. Y ligado a eso, la segunda lección. No olvidar de dónde vienes. ¿Qué te hizo grande? Proteger tu ADN. Fundamental. Apple no nació para dar dividendos. Nació de una cultura de diseño e innovación brutal, casi fanática. Ese era su fuerte. Ya. Cambiar eso por la lógica de contentemos al accionista ya, pues parece que ha minado su futuro. Ha debilitado su capacidad de dar el siguiente gran salto. Es una reflexión importante para cualquier empresa, ¿no? Preguntarse, ¿qué somos en esencia? ¿Qué nos hizo relevantes? ¿Y cómo protegemos eso por encima de todo, e incluso de la presión financiera? Exacto. Porque al final, la relevancia, la admiración, definir el futuro, eso no se compra con recompras de acciones. Se gana con productos que impactan, que la gente quiere, que cambian las cosas. La historia de Apple parece una lección de cómo la ingeniería financiera, por muy brillante que sea a corto plazo, puede acabar ahogando la innovación que te hizo grande. Una conclusión muy clara, sí. Revueltas. Viendo esto, ¿hasta qué punto el propio éxito financiero tan bestial puede cegar a una empresa? Impedirle ver que necesita volver a sus raíces innovadoras, antes de que sea tarde. Es inevitable que las finanzas acaben comiéndose al producto en las grandes corporaciones, o son elecciones que se podrían haber evitado. Ahí lo dejo. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos hasta el próximo episodio. Pausa breve.